Bueno, entonces vamos a empezar con el segundo principio de la termodinámica. Hasta ahora ustedes vieron el primer principio que les hablaba de que la energía en el universo se mantenía invariante, ¿no? A lo sumo podía transferirse energía de un sistema a otro, pero la variación total de la energía del universo era cero. Y eso restringía qué cosas podían pasar en la naturaleza, ¿sí? No puede pasar nada que haga que se gane energía o que se pierda energía, ¿no? Como en absoluto. Pero ahora va a haber más restricciones para los procesos que podemos producir en forma espontánea, ¿sí? Y es lo que vamos a ver en el segundo principio de la termodinámica. Entonces, fíjense, lo que vamos a primero tratar de entender es que hay procesos que son irreversibles, que no podemos ir para atrás de manera espontánea. Sí lo podemos hacer forzadamente y ahora vamos a discutir cómo, pero de manera espontánea no se producen. Son procesos irreversibles. O sea, te señalan una flecha del tiempo, un sentido en el que estamos evolucionando temporalmente, ¿sí? Si los procesos fueran reversibles, si yo pudiera volver para atrás, si este huevo lo rompiera y después lo friera y después pudiera volver para atrás, entonces querría decir que el tiempo no tiene mucho sentido, ¿sí? Si yo pudiera ir para adelante, para atrás, como yo quisiera. Sin embargo, existe un sentido en el que se producen los procesos y son irreversibles, ¿sí? Y eso es lo que vamos a estudiar hoy con el segundo principio. El sentido espontáneo en que se producen los procesos, ¿sí? Por ejemplo, acá hay otro ejemplo, ¿no? El clásico. Tenemos un bebé, ¿sí? Que se transforma un poquito más grande, un poco más grande, un poco más grande, hasta que es un viejito, ¿sí? Y no pongo cómo sigue para no asustarnos, y nunca nadie vio el sentido contrario. ¿Está bien? Este proceso es completamente irreversible. El hielo, ¿sí? Espontáneamente se transforma en un charco de agua, pero el charco de agua no se transforma espontáneamente en un cubo de hielo, ¿no? Sí podríamos transformar agua en hielo. ¿Volvería todo a la normalidad? Les hago una pregunta, chicos. ¿Volvería todo? Si yo transformo el agua, la pongo en una cubeterita y la transformo en hielo, ¿significa que el proceso fue reversible, que volví todo tal cual como estaba antes de que empezara todo? Sofía me dice que no. ¿Pero por qué no? Me gustaría que me lo explicaran. Porque no volver, no se puede, se perdería un poco por evaporación, es cierto, ¿sí? La explicación de por qué no se puede volver atrás en el tiempo es lo que queremos explicar, así que no podría ser una explicación completa, ¿sí? A ver, pensemos en la heladera. Yo lo tengo que poner en la heladera, ¿sí? Y de recién ahí voy a lograr que se forme un cubito de hielo. ¿Qué procesos pasaron o sea, el agua pasó a hielo? Eso parece contradecir lo que estamos diciendo, que los procesos se producen espontáneamente en sentido contrario. Pero ¿qué pasó para que yo pudiera usar la heladera? ¿Se produjeron nada más que fenómenos reversibles o hubo cosas que tuve que usar para formar hielo que ya es irreversible? Por ejemplo, tuve que enchufarla, ¿no? La heladera, ¿sí? Para producir esa energía tuve que tener una central termoeléctrica o hidráulica que está formado por un montón de procesos irreversibles. Y además la heladera saca calor por la parte trasera, ¿vieron? Por el radiador, ¿sí? Entonces esa energía se disipó por todo el ambiente. Es muy difícil que vuelva para atrás. O sea que finalmente, por querer formar un poquito de hielo, tuve que quemar, por ejemplo, combustible para generar energía eléctrica y terminé calentando el ambiente con el calor que sale del radiador. Entonces no quedó todo como estabas. Es imposible, ¿sí? Acá me dice que en la naturaleza también pasan sin necesidad de la heladera. Sí, pero bueno, primero que no se forman un cubito, ¿sí? Con esa forma tan particular. Y ahora vamos a discutir que no necesariamente está prohibido que se produzca, ¿sí? Pero siempre va a producirse
de manera que el universo, el conjunto de todo el universo, se va a encontrar a un mayor desorden que lo que tenía inicialmente. ¿Está bien? Eso es lo que vamos a discutir ahora. Puede ser que un sistema particular, el agüita, se transforme en hielo y se ordene, pero siempre va a ser a costa de un desorden mucho mayor. ¿Está bien? Ahora vamos a estudiar justamente eso en los próximos ejemplos. Por ejemplo, acá hay otro ejemplo. Imagínense que tienen una tintura, la meten en una botellita, y al ratito se difunde completamente. O si tiran perfume en el ambiente, al ratito se difunde por todos lados. O sea, la tendencia es hacia el desorden, ¿sí? Los procesos evolucionan hacia el desorden. Y es puramente al azar. No es que haya una ley que hay que agregar nueva para decir que las cosas tienden al desorden. Fíjense, por ejemplo, esta animación. Al principio estaban ordenadas las partículas y ahora, después de un rato, se desordenan completamente. ¿Sí? Pero no es que haya que agregar algo para indicar que se van a desordenar. Simplemente por movimiento al azar, las partículas tienden a ocupar todo el espacio y se desordenan. ¿Sí? Entonces, el segundo principio tiene que ver con esa tendencia a aumentar el desorden. O sea, los procesos espontáneos van a ser aquellos que al final el universo esté más desordenado de lo que estaba al principio. ¿Sí? O sea, tenemos que definir magnitudes que midan de alguna manera el orden y el desorden. ¿Sí? Entonces, el segundo principio tiene que ver con eso, con una evolución espontánea de los procesos hacia un mayor desorden del universo. ¿Sí? Fíjense que hay un péndulo que está oscilando, pero finalmente se detiene. ¿Dónde fue a parar la energía que tenía inicialmente? Era una energía mecánica que estaba oscilando el péndulo. ¿Dónde está ahora esa energía, chicos? ¿Potencial? No. Ahora ya está quietito ahí, podría ser energía potencial cero si tomamos el cero ahí. ¿Dónde está la energía que antes era cinética porque estaba en movimiento? En el aire, me dice Sofía. Es cierto, ¿sí? La energía se disipó en el aire. Entonces, fíjense la idea. Inicialmente, toda la energía estaba guardada en el péndulo. Yo podía empujar algo con el péndulo y hacer un trabajo. O sea, esa energía, cuando era energía mecánica, se podía utilizar. Era de fácil utilización para generar un trabajo. Pero ahora está dispersa en todo el ambiente. ¿Sí? Es mucho más difícil volver a usar esa energía para generar trabajo. Entonces se dice que la energía se degrada. Además nos damos cuenta que se desordenó, porque antes toda la energía estaba guardada en el péndulo y ahora está toda dispersa por todas las partículas del aire. Entonces, eso significa desorden. La energía se distribuyó en un montón de partículas. Antes estaba solo en la bolita esta del péndulo. ¿Bien? O sea, el segundo principio nos dice que el universo se desordena, pero además, en ese proceso de desorden, cada vez la energía se va degradando. Cada vez es más difícil volver a utilizarla, porque está más dispersa. ¿Sí? Cuando uno dice, por ejemplo, no contaminemos el agua, ¿sí? Porque ahí es un recurso escaso, en realidad no lo está diciendo bien, ¿no? El agua no va a desaparecer porque la usemos mal o porque la contaminemos. Lo que va a ir desapareciendo es la posibilidad de generar energía para volver a potabilizarla, ¿sí? Porque en cada proceso que vamos haciendo irreversible, la energía se va degradando. O sea, cada vez es más difícil. Primero la tenemos como petróleo, quemamos todo el petróleo y ya no está más como petróleo, ¿no? O sea, cada vez tenemos menor posibilidad de generar nueva fuente de energía. Acá les pongo un ejemplo más complicado que después lo vamos a analizar, chicos. Imagínense que tengo una máquina de vapor. Calentamos un recipiente con agua, le tenemos que entregar calor para que empiece a funcionar la máquina. Y esa máquina lo que va a hacer es mover un pistón, hacer mover una manivela que mueve una rueda, ¿sí? Lo ideal sería que todo este calor yo lo transformara en trabajo mecánico. Pero no pasa eso. Parte del calor, chicos, se va a disipar al ambiente. Cuando el pistoncito vuelva para atrás, el vapor lo voy a querer reutilizar, lo voy a mandar de nuevo al depósito con agua, voy a tener que condensarlo para que vuelva como agua.
y siempre voy a perder parte de mi energía. ¿Sí? Entonces la energía al principio la tenía toda lista para ser utilizada y al final no lo pude transformar todo en trabajo. Parte se me dispersó en el aire. Vieron que casi todas las fuentes de energía como la termoeléctrica o las plantas nucleares se ponen en general siempre cerca de ríos, de lagos, ¿sí? Porque parte de ese calor o se va al ambiente en chimeneas o se va a los lagos, a los ríos, ¿sí? O sea, la energía no se puede usar completamente, toda completa para generar trabajo, eso lo vamos a precisar después, ¿sí? Yo ahora lo digo medio feo. Parte de esa energía se degrada, se tira al ambiente, ¿m? Y vamos a ver en un ratito, en la segunda parte, recuerden que vamos a usar dos Zoom, o sea que me voy a conectar 5 minutos después porque grabo la clase, ¿no? Fíjense, acá tengo un esquema de lo que vamos a representar una máquina térmica. Tenemos una fuente caliente, que podría ser acá la caldera, una fuente fría, que sería, por ejemplo, el aire, donde es mandado este calor Q2, y hay una máquina que funciona cíclicamente. Se mueve para adelante, para atrás, para adelante, para atrás, para adelante, para atrás. La máquina necesita sacar calor de la fuente caliente. Lo ideal sería que todo este calor se transforme en trabajo. En un rato vamos a ver que el segundo principio prohíbe esto. Es imposible transformar en un proceso cíclico todo el calor que extraigo de una fuente caliente en trabajo. Lo que vamos a ver en la segunda parte es que voy a tener que desperdiciar, tirar al ambiente, a una fuente fría, parte de esa energía. ¿Mm? Bueno, y ahora lo que quiero contarles, chicos, es que las leyes de Newton no prohíben los procesos reversibles. Fíjense acá, lo que pasó es que esta pelotita golpeó contra la amarilla y después la amarilla volvió a golpear sobre la blanca y quedó todo igual. ¿Sí? Por supuesto que estamos despreciando el rozamiento, entonces no es completamente cierto lo que digo, porque parte de la energía se fue al ambiente, así que no pudo haber quedado todo igual. Pero bueno, si pulimos bien la superficie, a lo mejor podríamos llegar a pensar que no hubo pérdidas por rozamiento. ¿Sí? Pero ahora, si yo hago así, tuc, con muchas pelotitas, tuc, ¿es fácil que suceda el proceso inverso? O sea, que todas estas pelotitas hagan tuc y vuelva todo al principio. ¿Les parece algo razonable eso que pasa? ¿Alguna vez lo vieron? ¿Vieron que de acá pase así? No, es muy difícil, ¿sí? Muy difícil. Pero, ¿se imaginan uno de esos locos que hacen juegos con dominó, que van golpeándose los dominó, que después pegan un carrito, que después ese carrito mueve un péndulo, que ese péndulo hace caer otra cosa? O sea, un loco de esos, en general es un asesino serial, a lo mejor podría diseñar algo que volviera al inicio, ¿sí? Pero cada vez se hace más difícil. Mientras más partículas tengan, más difícil va a ser que vuelva todo a lo como estaba antes. Pero las leyes de Newton no lo prohíben, ¿sí? O sea, fíjense, lo que estoy tratando de decirles es que el segundo principio es un principio probabilístico que tiene que ver con termodinámica, con muchas partículas. No se cumple cuando son poquitas, ¿sí? Sino que se cumple probabilísticamente. Por ejemplo, miren este ejemplo. Si yo tengo que ver cuál es la probabilidad de que todas las partículas de aire, imagínense que fuera aire, se vayan a la mitad de la habitación y quede la mitad de la habitación con aire y la otra mitad sin aire. ¿Sí? O sea que todos los que están a la derecha estamos muertos, los que están a la izquierda estamos con mucho aire. Si fuera nada más que una partícula de aire, una partícula sola, ¿sí? ¿Cuál sería la probabilidad de que esa partícula esté en la mitad de la habitación? Es poca, pero bueno, acá en este caso cuando hay una sola no es del todo poca. ¿Cuál es la probabilidad de que esta pelotita esté en la mitad? Acá en esta mitad, en la izquierda. No, 1 no, porque podría también estar a la derecha. 50% me dice Neumann y es correcto. O sea, tiene 50% está de acá, 50% de acá. O sea, ¿está prohibido que todas las partículas estén del lado izquierdo? No, no está prohibido. Si ahora tengo, o sea, la probabilidad es un medio, ¿no? 50%. Si ahora tengo dos partículas, ¿cuál es la probabilidad de que las dos
estén de este lado. 25% me dice Nehuen, Débora, perfecto. Aunque no sepamos de probabilidades, es intuitivo, ¿no, chicos? O sea que, ¿está prohibido de que estén las dos de este lado? No está prohibido. Pero la probabilidad ahora bajó a 1/4. ¿Cuál es la probabilidad de que haya 3 partículas de este lado ahora? Esto no es... La fórmula general sería 1/2 elevado al número de partículas. En este caso sería 3 partículas y que me queda... Ah, hice mal la cuenta, ¿no? Y no es un noveno, es un octavo, ¿sí? 1/8. Corrijan acá, chicos, acá hay un 8. O sea que la fórmula general es 1/2 a la n, ¿sí? O sea, mientras más partículas tengan, por ejemplo, si tuvieran 1, 2, 3, bueno, lo que hay acá, acá tendrían que hacer 0,5 elevado a ese número, y cada vez les da más chiquito, cada vez da más chiquitito. No le den bolilla a esta cuenta, ¿eh? No, nadie les va a tomar probabilidades a ustedes, ¿sí? Estoy mostrando nada más que no está prohibido que todas las partículas estén de este lado, no está prohibido para nada. Simplemente es un hecho completamente improbable cuando el número de partículas es muy grande. ¿Sí? Improbable. Si tuvieran 1 mol de un gas, el número de partículas es 6 por 10 a la 23, y si hicieran 1/2 a la 6 por 10 a la 23, le da 0, no hay manera de calcularlo, le da completamente 0. Entonces, el segundo principio va a ser un principio probabilístico, que sirve en termodinámica cuando tenemos muchas partículas. No sirve cuando tenemos 3 partículas. ¿Sí? O sea, no se deduce a partir de las leyes de Newton. Simplemente me está diciendo que los sistemas evolucionan hacia un mayor desorden porque esa forma es mucho más probable que evolucionar en el sentido contrario. ¿Sí? Bueno, entonces, ahora sí, vamos a las papas, vamos a definir una magnitud que va a medir el desorden, ¿sí? Y la vamos a llamar entropía. La entropía la queremos definir como una función de estado, ¿sí? Que mida ese desorden, ¿bien? Pero no vamos a calcular la entropía de un sistema, lo que vamos a calcular siempre van a ser variaciones de entropía, ¿sí? Lo mismo que calculábamos la variación de energía interna y no la energía interna, bueno, vamos a calcular variaciones de entropía. Fíjense, vamos a ver candidatos. ¿Quién podría ser la variación de entropía? Si le damos calor a un pedacito de hielo, ¿qué les parece? ¿Se va a desordenar, chicos? La pregunta, ¿el calor será un buen candidato para ser un medidor de entropía? Fíjense en lo que dice al principio. La entropía tiene que ser una función de estado. ¿El calor puede ser un candidato? Porque si yo le entrego calor, se derrite, o sea, se desordena. Realmente parece que sirve como medidor de desorden. Pero ¿por qué a Ailén no sirve el calor solo? La entropía es igual al calor. ¿Por qué no podría servir? La temperatura parece que también tendría que jugar un papel, ¿no? Bien, acá Ailén me dice que el calor no es función de estado. O sea que solo el calor no sirve. Pero se dan cuenta que puede llegar a tener que ver, porque si yo le entrego calor a un sistema, por ejemplo, en el caso de hielo, se derrite y se desordena, ¿no? La energía interna podría servir, podría ser, pero finalmente no es el caso. Fíjense, les voy a mostrar un ejemplo que por ahí no es del todo correcto, no estamos en termodinámica, pero imagínense que tienen un montón de soldaditos todos ordenados, todos marchando al unísono. Es un sistema de baja temperatura, si no tuviera que asignarle temperatura, porque están todos marchando con la misma velocidad, ¿sí? Y viene un monstruito y los golpea. O ahora tenemos un montón de bailarines que están haciendo quilombo, ¿sí? Y el monstruito los golpea. ¿Quién se desordenó más? Podemos asociarle más temperatura a los bailarines, ¿sí? Mientras que los soldaditos serían algo que está más frío, que tiene menos temperatura, ¿sí? Menos velocidad, todos tienen la misma velocidad. ¿Quién se desordenó más? Franco dice, se desordenan más los soldaditos. O sea, visualmente, chicos, si ustedes tienen una habitación muy ordenada y de repente se caen cosas, o tienen un quilombo terrible,
¿sí? Y se le caen cosas, donde se nota más es el que está ordenado. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si la temperatura, fíjense, ¿quién les parece que se va a desordenar más? Si ustedes le entregan calor a algo frío como el hielo, o si le entregan calor a algo que estaba más calentito como el agua. Fíjense que el hielo se derrite completamente, ¿no? Cambia hasta su forma. O sea, se desordena más aquello que está a menor temperatura. ¿Sí? Entonces, fíjense que podríamos pensar en una definición de entropía que tenga que ver con el calor. Mientras más calor, más se desordena, y con la temperatura. Mientras más temperatura, menos se desordena, ¿sí? Parece que tiene que ver con Q sobre T, chicos. ¿Sí? Bueno, le voy a poner acá una fórmula horrible, que fíjense que no la puse en amarillo porque es horrible, es una integral, ¿sí? La variación de entropía entre un estado inicial y final se calcula como una integral, ¿sí? No lo vamos a hacer así. ¿Qué pasa, Belén? Me pregunta algo, pero no sé qué. La variación de entropía, entonces, ¿por qué no es función de estado del agua? No te entiendo bien, Belén. El calor no es una función de estado, pero si hacemos Q sobre T, sí va a ser una función de estado. ¿Mm? Y fíjense, aparece el calor, aparece la temperatura dividiendo, o sea, si el cuerpo es frío, nos va a dar un gran cambio de entropía, ¿sí? No entiendo tampoco lo que dice, ¿por qué solo gana más temperatura? No te entiendo la pregunta, Leandro. No, lo que estoy diciendo, por ahí no fui claro, es que un cuerpo como el hielo que recibe una caloría se va a terminar desordenando más que el agua que recibe una caloría, porque el hielo además cambia su forma, se desordena más. ¿Estamos de acuerdo? ¿Mm? Bueno, no le den bolilla, no entiende que es una función de estado de Ailén, eso lo discutimos después si queda tiempo, chicos, si no en la consulta, pero lo digo rápidamente. Una función de estado solo depende del estado en que está. Por ejemplo, qué presión tiene, por ejemplo, una atmósfera, qué volumen tiene, qué temperatura tiene. ¿Sí? En el estado de equilibrio en que está. No depende de cómo llegué a ese estado de equilibrio. ¿Está bien? No depende si tuve que hacer un proceso irreversible o reversible o a presión constante, volumen constante. ¿Sí? No depende del camino. ¿Bien? Como dice Ailén. Bueno, no vamos a hacer esta integral, ¿no? Es horrible, no lo hacemos. Pero lo que dice esta integral es que tenemos que calcular Q sobre T, pero por un camino reversible. O sea, tenemos que buscar irnos desde el estado inicial al estado final, buscando una forma reversible de llegar en un cálculo teórico desde el estado inicial al estado final. Aunque el proceso no haya sido reversible. Bueno, como no sabemos hacer eso, chicos, ¿sí? Yo les voy a tener que dar un montón de formulitas para poder calcular. ¿Sí? Pero antes de buscar las formulitas, veamos, enunciemos lo que dice el segundo principio, porque hasta el momento solamente dijimos la entropía va a medir el desorden. ¿Sí? Miremos esto, imaginemos que tenemos un sistema, el verdecito, rodeado por todo lo demás. Todo lo demás es todo lo demás, es todos los planetas, las galaxias, todo lo demás. La variación de entropía del universo va a ser la variación de entropía que tenga un sistema más la variación de entropía que tenga el entorno, ¿sí? El exterior. Lo que dice el segundo principio, chicos, es que la variación de entropía siempre es mayor que cero en un proceso irreversible, que son los que verdaderamente ocurren, ¿sí? Esto es lo que dice el segundo principio de la termodinámica. O sea, aunque no hayan entendido nada de lo que les conté antes, chicos, nos centramos a esto que es la parte conceptual, ¿sí? Lo que dice el segundo principio es que la entropía del universo siempre aumenta en un proceso irreversible. ¿Bien? O sea, cualquier proceso que se produzca, que se derrita el hielo, que se caliente el agua, que se produzca una reacción química, que nosotros nos envejezcamos, ¿sí? Que el huevo se rompa, cualquiera de esas cosas produce un aumento de la entropía del universo. ¿Sí? Son procesos irreversibles. Fíjense, yo me tengo que dar cuenta cuando un proceso es irreversible.
Yo me voy a dar cuenta cuando un proceso es irreversible, por ejemplo, cuando dos sistemas en contacto tengan diferente presión. Eso va a ser irreversible. Porque para que sea reversible, siempre tienen que estar en equilibrio. Eso lo discutieron a lo mejor con Ondina en la clase pasada. ¿Sí? Tienen que pasar por distintos estados de equilibrio. ¿Sí? Y acá ya partimos de un sistema que está en desequilibrio, así que estos se van a mezclar de manera irreversible. ¿Está bien? Si tenemos dos temperaturas distintas en contacto, van a empezar a intercambiar calor, y ese proceso va a ser irreversible, porque partimos de temperaturas distintas, están fuera del equilibrio, o sea que no puede ser un proceso reversible, no puede volver para atrás. Esto va a tender a una temperatura de equilibrio, y es imposible que vuelvan a formarse dos temperaturas distintas, 85, a partir de una temperatura uniforme. Lo mismo acá. Es posible que estos tiendan a igualar su presión, pero después es imposible que vuelvan a la situación original. ¿Sí? O sea, cada vez que ustedes tengan un sistema que no está en el equilibrio, listo, esto va a evolucionar de manera irreversible, entonces la entropía del universo va a aumentar. ¿Sí? Esta página es muy importante, chicos. Ahora, en el caso idealizado, que nosotros vamos a trabajar con procesos ideales, si el proceso es reversible, o sea, pasa por estados de equilibrio, entonces la variación de entropía del universo es 0. ¿Está bien? Esto es, no puede pasar en la naturaleza, porque todos los procesos en general van a estar en desequilibrio inicialmente y entonces van a evolucionar de manera irreversible. Pero de manera ideal podemos pensar que podemos en el laboratorio hacer algo que se parezca mucho a un proceso reversible. ¿Sí? Entonces, en ese caso, es fácil calcular si me pidieran cuánto vale la variación de entropía del entorno, porque si conozco la del sistema, van a tener un signo, van a ser iguales, pero de signo contrario, porque si uno aumenta la entropía, el otro tiene que disminuir para que el universo no cambie. ¿Sí? Ahora le hago una pregunta que ustedes ya me hicieron. ¿Puede un sistema disminuir su entropía? ¿Puede ser que el sistema disminuya su entropía? ¿No lo prohíbe la segunda ley de la termodinámica? ¿Sí o no? Algunos dicen que sí, otros que dicen que no. Por ejemplo, si yo tengo agua, ¿la puedo congelar? Si la congelo, ¿no disminuyó su entropía? Me dicen que sí. ¿Está bien? Entonces, el hielo puede disminuir su entropía como sistema, pero a costa de que el entorno aumente la entropía. En 10 minutos, chicos, me va a echar, ¿eh? ¿Sí? O sea, un sistema puede disminuir. Por ejemplo, el hielito, un bebé, nosotros, los seres humanos, somos un sistema que se ordena, ¿sí? Pero a costa de que el resto, el entorno, aumente su entropía. Por ejemplo, para formar hielo, yo ya les conté, hay que quemar combustible, hay parte del calor se va por atrás por el radiador. O sea que los sistemas pueden disminuir la entropía, pero el universo la va a aumentar, porque el entorno va a aumentar más que lo que aumenta el universo. ¿Estamos de acuerdo, chicos? ¿Sí? Bueno, este ejemplo es muy, pero muy conceptual. Prestémosle atención, chicos. Me dicen, esto podría ser un choice tranquilo de los que están tomando últimamente. En un recipiente rígido y adiabático, contiene hielo a 0 grados centígrados, se le agrega un trozo de aluminio a 80. ¿Bien? Entonces tenemos agua, hielo a 0 y un sólido a 80. Una vez alcanzado el equilibrio, indique el signo de la variación de entropía del agua, del aluminio y del universo. ¿Está bien? Bueno, a ver, ¿alguien me puede decir algo sobre la del universo, que siempre es la que va a ser más fácil de decir? La variación de entropía del universo. Mezclo el hielo con aluminio. El hielo está a 0 y el aluminio a 80. ¿Puedo decir algo? Mayor a 0 me dicen Sofía, Ailén y Cande. ¿Por qué yo puedo asegurar que la variación de entropía va a ser mayor a 0 y no igual a 0? Negativa no puede ser. ¿Está bien? ¿Por qué va a ser
mayor a 0 y no igual. Porque es irreversible. Perfecto, todos me están diciendo por qué es irreversible. ¿Y cómo me doy cuenta que es irreversible? ¿Por qué me doy cuenta que es irreversible? Porque no está en equilibrio. Perfecto. Bien, no está en equilibrio. Tendrían que haber estado a la misma temperatura para estar en equilibrio. Además me doy cuenta que si yo tengo hielo a 0 y le meto aluminio, el cubito de hielo se va a derretir. ¿Está bien? Y si se derrite, es muy difícil que vuelva a formar otra vez un cubito de hielo. ¿Sí? Exactamente con la misma forma que tenía al principio. O sea que claramente, acá me dice Vanessa, pero te dice una vez alcanzado el equilibrio. Bueno, una vez alcanzado una temperatura de equilibrio, pero no quiere decir que estuvo permanentemente en equilibrio. ¿Estamos de acuerdo? Para estar permanentemente en equilibrio tiene que tener la misma temperatura en todo momento, la misma presión en todo momento, y eso no sucede. ¿Sí? Ya inicialmente uno tiene 0, otro tiene 80. Listo. Partió de un estado fuera del equilibrio, el proceso no puede ser reversible. Entonces, la entropía del universo tiene que ser positiva. Fíjense, me olvidé que tenía esta pregunta. Entonces, porque uno se puede confundir. Me decían que el recipiente es adiabático. O sea, el calor es 0. Pero la variación de entropía no va a ser 0, va a ser mayor que 0 la del universo. ¿Sí? ¿Por qué es eso? Porque en realidad no vale una ecuación que es Q sobre T, sino que hay que hacer una integral sobre un camino reversible, o sea que el calor que va en la ecuación no es el verdadero intercambiado, es una cosa muy difícil. O sea, acá en este caso el calor, no hubo calor intercambiado con el exterior, sin embargo, la variación de entropía del universo es positiva. ¿Sí? Eso lo vamos a ver cómo se calcula finalmente. Entonces ya dijimos que la variación de entropía del universo es positiva porque el proceso fue irreversible. Y ahora me dicen, chicos, ¿qué pasó con el agua-hielo? Recibió calor. ¿Va a aumentar su entropía o va a disminuir si recibió calor? ¿Qué les parece? De hecho, se va a fundir el hielo. Positivo, me dice Leandro. ¿Está bien? O sea, realmente al recibir calor se va a desordenar y va a aumentar la entropía. ¿Qué pasa con el aluminio que pierde calor? ¿Se va a desordenar o se va a ordenar? Disminuye su entropía. O sea, la variación de entropía va a ser negativa. No, desordenar no, se va a ordenar. ¿Está bien? Al perder calor se ordena, disminuye su entropía. Pero ahora, la suma de estos dos tiene que dar positiva, porque el entorno, el exterior del calorímetro, no participa. ¿Sí? O sea que el sistema, agua y aluminio, si lo considera todo como un sistema, tiene que aumentar su entropía, porque corresponde a todo el universo, porque el entorno exterior no está participando. Entonces, lo que estamos sacando conclusión acá es que el agua tiene que aumentar la entropía en mayor medida de lo que la disminuye el aluminio. ¿Estamos de acuerdo? Porque el universo tiene que aumentar su entropía. ¿Mm? Bueno, y ahora les muestro, y vamos a cortar acá antes que nos corte el Zoom, voy a cortar en esta página, les voy a mostrar las fórmulas que van a tener que usar ustedes, que no hay tiempo para demostrarlas, ¿sí? Para cada caso. O sea, como hay que hacer una integral, y ustedes no saben hacerla en principio, vamos a dar una expresión para cada caso particular y después en la segunda parte hacemos ejercicios y lo vamos a aplicar cada una de estas fórmulas. Primer caso. Si tenemos una fuente de temperatura, o sea, una fuente es algo que no cambia su temperatura por más que le entreguemos calor o le saquemos calor. Si tenemos esa fuente de temperatura y le entregamos calor, la entropía va a cambiar con esta expresión, calor sobre temperatura. Porque podemos encontrar un proceso reversible en donde se produzca ese intercambio y finalmente nos da esta expresión cuando hacemos la integral. Bien, así que ya anotamos en el machete. Si tenemos una fuente, primer caso, se puede usar Q sobre T. ¿Bien? Segundo caso, si tenemos una transición de fase, también este proceso se puede realizar en forma reversible, porque fíjense que mientras tengamos agua y hielo, siempre está a 0. Entonces podemos imaginar un proceso reversible para hacer esto,
Entonces, el calor, ¿sí? ¿Se acuerdan que era un calor latente que podemos calcular como M por L? O sea, también esto va a ser Q sobre T, donde T, por supuesto, es la temperatura de transición de fase, y no se olviden, chicos, que acá la temperatura es en Kelvin. Y algo que me olvidé de recalcar, chicos, es que la entropía, su unidad es calorías sobre Kelvin o joules sobre Kelvin, ¿sí? Ojo con poner grados centígrados aquí. ¿Bien? Tercer caso. Un problema de calorimetría. Por ejemplo, donde el agua aumenta su temperatura, pasa de 20 a 30 grados, ¿sí? O que el aluminio baja su temperatura de 80 a 50, ¿sí? Entonces nos piden calcular la variación de entropía del agua o del aluminio. Bueno, esa variación de entropía, cuando cambia la temperatura de un sólido a un líquido en calorimetría a presión constante, la vamos a calcular como masa por calor específico por el logaritmo natural, ¿sí? Este es el logaritmo natural, ¿sí? De la temperatura final sobre la temperatura inicial. Fíjense que si aumenta la temperatura, o sea, si la temperatura final es más grande, este logaritmo va a dar positivo. Si la temperatura final es más chica, el logaritmo va a dar negativa, ¿sí? O sea, si se enfría, la variación de entropía va a dar negativa. Cuarto caso. Evolución de un gas ideal y ya está. Tenemos todas las fórmulas que tenemos que poner en un machete. Esta expresión, chicos, acá fíjense, número de moles por el calor específico presión constante, logaritmo de volumen final sobre volumen inicial, más número de moles, calor específico a volumen constante, logaritmo de presión final sobre presión inicial. Esta ecuación sirve para cualquier caso de gas ideal. ¿Sí? ¿Se acuerdan que yo les había puesto, no sé si estuvieron en la clase de consultas, una columna que decía cualquier cosa? Bueno, esto vale para cualquier cosa. No importa si fue reversible, irreversible, si fue isocórica, isobárica, adiabática, lo que fuere. ¿Está bien? En particular, una pregunta. Sí, sí, no, gases, acá me pregunta si entra gases. Entra evolución isotérmica, isobárica, ¿no? Todos los gráficos que hemos visto en primer principio, ¿sí? No es que entre gases como tema, ¿sí? Entra termodinámica. Bueno, fíjense, si el proceso fuera isobárico, ¿sí? O sea, igual presión, esta ecuación se simplifica, ¿no? En isobárico. ¿Qué pasa con este logaritmo si las dos presiones son iguales? ¿Qué pasa, chicos, si estos dos son iguales? Da 1, pero el logaritmo de 1 da 0. ¿Sí? Entonces nos queda nada más que la primera... bueno, acá puse isocórica, ¿no? Si los volúmenes son iguales. ¿Sí? Si los volúmenes son iguales, se anula esto porque el logaritmo de 1